Muchas gracias, Néstor. Yo creo que fue realmente un recorrido, como decías, muy, muy completo, muy sintético y que evidentemente nos lleva a la reflexión, sobre todo acerca de esta estrategia, digamos, que se ha tenido como política, digamos, como decías, de reconocimiento a la diversidad, que todavía son muy fallidas, ¿no? Estas generalmente... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, ahora sí. ok, entonces vuelvo a repetir, digamos, yo creo que estas reflexiones, digamos, y estos argumentos que tú das en todo este recorrido, nos llevan a pensar en lo limitado de las alternativas políticas que se han dado para el reconocimiento realmente de la diversidad y de que haya realmente estas, como tú llamas, estas políticas universales, incluyentes, pero que retomen la complejidad y la heterogeneidad de todos, ¿no? Porque hasta ahorita se ha simplificado, digamos, en términos, como dices tú, de políticas focalizadas que realmente no, como dices tú, posponen este debate y inclusive lo obstaculizan, ¿no? Porque crean nuevas desigualdades al redefinir ellos desde el Estado quién es diverso y quién no, ¿no? Quién tiene derecho a tener estas políticas, o como pasa muchas veces, por ejemplo, en políticas compensatorias, si la comunidad, como efecto de todos estos, digamos, servicios compensatorios, empieza a desarrollarse y empieza a tener un nivel menor de marginación, entonces le quitan esos servicios, digamos, porque ya no son marginados, es decir, ya no cumplen con este criterio de máxima marginación, etcétera. Entonces, realmente son políticas que erosionan la cohesión social, ¿no? En muchos sentidos. Y esto sí es muy preocupante, digamos, porque detrás de todo esto no solo hay una ruptura y situación, digamos, de crisis política o de identidad, sino políticas que están erosionando realmente el tejido social en lugar de fortalecerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es un punto, digamos, porque bueno, muchas, en general, cuando se habla de derechos, y se informa al Comité de Derechos del Niño, el Estado responde con todas estas políticas dirigidas y focalizadas a migrantes, etcétera, que en realidad lo que hacen es replicar las mismas condiciones de marginación, porque son políticas con muy poco presupuesto o no llegan, no sé por qué, pero no llegan a la población, y que las mantienen en carriles paralelos, totalmente de exclusión, ¿no? Con sistemas totalmente divergentes que nunca entran por ejemplo, en el sistema de educación regular, etcétera, de tal manera que las poblaciones siempre viven en carriles paralelos, ¿no? Los diversos, como dices, los iguales, este, eh, eh, como dices, son políticas realmente de excepción, ¿no? No de inclusión, ¿no? Bueno, no sé, no sé si... Sí, eso yo creo que es un punto muy interesante y realmente es, digamos, uno no se puede pelear con esas políticas en términos de la gente que estuvo trabajando ahí. En ese sentido, mucha gente que con buenas intenciones en momento se comprometió con esa política, fue las políticas que se instalaron en los 90. Me parece que y algún efecto de inclusión tuvieron. Lo que uno tiene que discutir es seguimos con esa línea y en todo caso poner en evidencia esto que decías, o sea, qué subyace, ¿no? Qué subyace detrás de eso y cómo podemos revisarla, cómo podemos avanzar
hacia políticas más integrales, que no tengan estos efectos estigmatizantes, que no tengan estos efectos de selección, de etiquetamiento y demás. A mí me parece que es importante tener en cuenta cómo se relacionó históricamente el Estado con la sociedad en este sentido. O sea, a mí me parece, lo he planteado en algún texto, me parece sumamente rico si uno piensa la historia de nuestros países, ¿no? Cuando se consolidan los estados nacionales a fines del siglo XIX, o sea, uno imagínense que, digamos, a fines del siglo XIX no existía, a mediados del siglo XIX no existían el mexicano, el peruano, el argentino, o sea, lo que existían eran territorios donde coexistían indígenas con los colonizadores, con migrantes, con personas que venían a experimentar oportunidades, con los afroamericanos, y había que construir al ciudadano mexicano, al ciudadano peruano, al ciudadano argentino. Y hubo un gran debate respecto a quién tiene que ser ese ciudadano, ¿no? Y en el caso argentino ese debate ha sido muy visible, las discusiones, por ejemplo, entre Sarmiento y Alberdi, pero que también he visto que en cada uno de nuestros países ese debate se daba, en el cual había un desprecio por lo local, un desprecio por la diversidad, lo que había era una fascinación por el ser europeo, por el mundo blanco, por el mundo civilizado, ¿no? Entonces, el rol del Estado fue construir ese sujeto, y el sistema educativo fue el fundamental instrumento que utilizó el Estado para construir ese sujeto. De manera que hay una tradición en la política pública en el cual lo que se busca en las intervenciones del Estado es la construcción de ese sujeto urbano, blanco, de clase media, productivo, gobernable. Y ese ejercicio de construcción de ese sujeto se hizo a través de la negación de la diversidad, ¿no? Si al indígena lo trato como ese mexicano que yo quiero que sea, a la larga va a terminar siendo ese mexicano que yo quiero que sea. Si lo trato como indígena, lo condeno. O sea, de alguna manera hubo un principio de negación de la identidad como matriz de construcción de la política pública, que hoy está absolutamente presente, y que me parece que la perspectiva de derecho lo pone en evidencia, nos permite denunciarlo, y en la sociedad me parece que esto se está haciendo cultura, por consiguiente ya no se tolera más estas prácticas discriminatorias de los estados, porque a mí me parece que eso es lo rico que estamos viviendo. No solamente hay un paradigma, una construcción normativa, una teoría y demás, sino que hay una vivencia en la sociedad en el cual la sociedad pide su derecho a ser diferente, reclama por su derecho a la identidad. Y eso me parece que es uno de los grandes cambios que están entre lo que yo decía recién, que nos vislumbra un escenario mucho más desafiante y mucho más interesante, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Bueno, ya hay comentarios, evidentemente, y reacciones de todos. Sí, Ana, si quisieras leerlo. Bueno, Lorena Ruiz nos dice: excelente ponencia, aporta mucho a la reflexión y al reto para la implementación de las políticas públicas. Que si podría ampliar un poco en cuanto a la adversión, a la inversión en primera infancia. A ver, yo creo que es fundamental la inversión en primera infancia, y yo empecé diciendo esto, todos estamos coincidiendo en esta necesidad de la inversión en la primera infancia. Yo diría, no hay organización, no hay Estado, no hay organización, no hay organismo internacional o organización de la sociedad civil que en este momento no recomiende fortalecer la inversión en la primera infancia. Yo creo que hay que hacerlo. Lo que yo ponía en discusión es que tengamos en claro que cuando UNICEF, el Banco Mundial, la CEPAL, una ONG o un gobierno dicen que hay que priorizar la inversión en la primera infancia, no lo están diciendo desde el mismo lugar. Y me parece que es importante tener en clara esa distinción. O sea, todos coincidimos en que hay que hacerlo y hay que bregar porque todos nuestros estados hagan un esfuerzo por una mayor inversión en la primera infancia. Pero me parece que si entendemos que no todos lo dicen desde el mismo lugar, vamos a descubrir que se va a dar una discusión sumamente interesante y compleja respecto a cómo usar esos recursos. O sea, perfecto, tenemos una sociedad que asume el compromiso de priorizar y aumentar la inversión en la primera infancia, redefiniendo sus presupuestos, redefiniendo sus líneas de acción, sus esquemas programáticos y demás. Ahora, si esa inversión está pensada de una racionalidad que tiene que ver con la rentabilidad, la tasa de retorno y demás, va a llevar a desarrollar un tipo de políticas totalmente distinto a que si esa plus de recursos que tenemos fue concebido, fue gestionado de una perspectiva de derechos. Entonces, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay que avanzar en ampliar el esfuerzo financiero y el esfuerzo que hacen nuestras sociedades por la primera infancia, pero tenemos que tener en claro que hay un espacio de disputa respecto a el uso de esos recursos que tienen que ver con una concepción de la infancia totalmente distinta. Entonces, esa es la alerta que me parecía necesario establecer al comienzo de mi presentación.
También Lorena Ruiz nos dice si podría ampliar la teoría de Heckman. A la misma también Alfonso Terrones nos dice: me interesaría saber más sobre su punto de vista sobre los matrimonios homosexuales que quieren adoptar niños. ¿Eso no va en contra de todo niño de vivir en una familia correctamente formada? La UDG también nos dice: ¿podría por favor decir el título del documento donde exponen los 3 paradigmas que mencionó al comienzo? Bien, lo de Heckman, bueno, la teoría de Heckman, yo no soy economista, he leído el texto un poco para conocer más el detalle de qué se trata, pero básicamente es esto, o sea, él plantea que, incluso hace un cálculo econométrico con sus curvas y demás, muy claramente, por cada dólar que se invierte en los primeros años de vida, esos dólares vuelven a la sociedad con una tasa de retorno, donde calcula incluso una tasa de rendimiento que, pensado en términos financieros, está por encima del rendimiento de cualquier inversión bancaria, digamos. O sea, ahí hasta desde esa perspectiva dice: al conjunto de la sociedad le conviene más poner la plata en la infancia que en el banco, porque eso en el largo plazo va a tener un impacto mayor. Y por otro lado, cuando él dice: ¿y dónde está ese impacto? En que esos niños se van a convertir en adultos mucho más productivos, en que esos niños van a generar, entonces como adultos productivos van a hacer rendir mucho más las inversiones que se hagan en esa sociedad, y por otro lado van a ser niños, van a ser adultos gobernables, que entonces van a bajar el nivel de conflictividad social, van a bajar el costo orientado a la seguridad y demás, y por otro lado una sociedad poco conflictiva también es una sociedad deseable en términos de los flujos de inversión internacional. Claramente está pensado en esa clave. Uno podría leer la tesis en cómo la desarrolla, pero el argumento es fundamentalmente un argumento de macroeconomía, en el cual él plantea que un elemento clave entre una decisión importante de macroeconomía es poner los recursos en la primera infancia. Con respecto al tema de esta pregunta de saber más sobre los matrimonios homosexuales que quieren adoptar niños, eso va en contra de todo niño de vivir en una familia correctamente conformada. Me parece que la discusión de fondo es qué entendemos nosotros por una familia correctamente conformada. Me da la impresión de que para la persona, que para Tito, una familia correctamente conformada es una familia conformada por un varón y una mujer. Yo creo que es eso lo que se está discutiendo hoy, ¿no? O sea, yo me puedo remitir en este caso al caso argentino, que es el que conozco por vivir en Argentina, pero además porque el caso argentino fue sumamente rico cuando se discutió hace unos años la ley de matrimonio igualitario, donde directamente hay una única ley de matrimonio en la que puede hacer uso cualquier persona independientemente de su identidad de género. De hecho, el caso argentino se fue más lejos todavía, y tenemos nosotros una ley de identidad de género en el cual uno decide con qué género quiere ser inscrito ante el Estado. O sea, yo podría pedir al Estado que me inscriba como mujer, ¿no? Incluso podría yo pedirle que me ponga un nombre de mujer, y eso está vigente en la normativa argentina. Lo que hay es una total disociación de género y sexo en ese sentido en el marco normativo argentino, que fue el resultado de un debate que fue sumamente rico de vivir, y que uno decía cuando se discutía esta ley en el Congreso: independientemente de cualquiera que sea el resultado, realmente la sociedad argentina sale enriquecida si se dio la oportunidad de discutir sobre estos temas. Personalmente no coincido que una familia correctamente conformada sea una familia conformada por un hombre y una mujer. Yo creo que ahí hay que respetar la libre elección de las personas en la conformación de una familia. Ponía el ejemplo del caso argentino de un niño que fue inscrito con 2 padres varones. Me parece que ahí se está abriendo un espacio sumamente complejo, que sin duda se entra en discusión con principios religiosos, con tradiciones y demás, y que cada uno irá dando esa discusión. Creo que, nuevamente, cuando yo decía antes, estamos viviendo un punto de inflexión, me parece que esta discusión está cada vez más instalada en la sociedad. Y me parece que dentro de 2 o 3 décadas hablar de esto va a ser planteado en términos muy diferentes, y la posibilidad de avanzar en políticas que partan del reconocimiento del derecho de cualquier familia, independientemente de cuál sea su conformación, se irá naturalizando en nuestro territorio, ¿no? La UDG, bueno, el título del documento donde expone... Lo del documento, bueno, a ver, tendría que rastrear ahora. Si ustedes entran en el CIPI, yo aquí les pongo que es muy fácil. Ahí está la dirección del CIPI, cipicitial.org,
en esa dirección hay una sección, bueno, ahí está, invito a que vean el CIFI, realmente es un sistema de información sobre primera infancia, está la normativa de todos los países, están las políticas de todos los países, hay indicadores y demás, pero también hay un conjunto de documentos, y entre esos documentos, uno de los últimos, hace referencia explícitamente a este tema, un documento escrito por Silvina Alegre. En todo caso, lo podemos, después lo rastreo y se los paso para no dispersar ahora. Pero es un documento escrito por Silvina Alegre, que fue publicado en estos últimos 2 meses, donde se plantean estos 3 ejes, y lo que hace ese documento es analizar cómo los principales organismos internacionales de alguna manera se nutren de los 3 ejes, pero cómo uno empieza a encontrar una tensión, un conflicto a la hora de definir una política, ¿no? O sea, un poco esto que yo planteaba al comienzo es un tema que a nosotros nos parece fundamental, y por eso en algún momento nos propusimos que algún documento saliera publicado sobre esa línea. Gabriel Pérez de la UAM nos dice: felicidades por la interesante ponencia. Respecto a los avances mencionados en cuanto a la inclusión, al menos en el discurso de los derechos de la infancia y el interés superior del niño, ¿qué tanto se aplica esto en el resto de la sociedad, más allá del sistema educativo, como por ejemplo los medios de comunicación o los servicios de salud? Bueno, yo creo que las sociedades en conjunto están viviendo un proceso de estoy hablando muy desde América del Sur, no me cuesta pensar México, por ejemplo, pero creo que México también está viviendo un proceso de estas características, y me cuesta pensar un poco en los países centroamericanos. Quienes vivimos en América del Sur vemos que hay un gran debate en la sociedad que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos civiles, con este reclamo del reconocimiento de la identidad y demás, que están generando un escenario mucho más rico. Eso se ve en la normativa de educación de los países, por ejemplo, cuando uno analiza las leyes de educación de los países de América Latina y va viendo las nuevas leyes que van saliendo, uno ve cómo esas leyes se van enriqueciendo plenamente. Me parece que el aporte que han hecho Ecuador y Bolivia con sus constituciones son de una riqueza fundamental. Yo creo que hay que leer en detalle ambas constituciones, donde incluso rescatan toda la tradición del buen vivir, toda la tradición de la cosmogonía indígena, llega a la constitución y establece una visión de los derechos seguramente más rica, al punto de, por ejemplo, plantear al medio ambiente como sujeto de derecho. O sea, yo creo que hay aportes en el debate regional en este momento en el campo de la política que son sumamente ricos. Del mismo modo, cuando se hace referencia a la prensa, lo que uno ve es cómo la prensa cada vez más consolidada en grandes monopolios y demás, está despegándose de alguna manera de esa realidad y generando un espacio de resistencia al cambio muy fuerte. Yo creo que el principal ámbito de resistencia al cambio que estamos viviendo en este momento lo estamos encontrando desde la prensa. Pero por ejemplo, es un tema que en este momento en la Argentina está absolutamente instalado por la discusión de una ley de medios en el cual la Corte acaba de tomar una posición que implicaría un momento importante en esta definición del lugar que tienen los medios como espacio de resistencia a este cambio que yo siento que se está viviendo. En el campo de la salud, honestamente no sabría decir que específicamente en el campo de la salud qué es lo que está pasando, pero sí entiendo por gente que está trabajando el tema, que también en las prácticas orientadas al cuidado de la salud y la prevención y demás, están cada vez más presentes estos cuidados que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos del sujeto, lo que tienen que ver con esta relación de garantía de derechos y demás. Me parece que también están premiando como prácticas, pero es más una intuición a partir de pequeñas cosas que he escuchado, pero que no las estoy siguiendo de cerca, ¿no? Y por último, Gloria de Sinaloa dice: respecto a políticas de reconocimiento a la diversidad, ¿cuáles son algunos títulos de la autora que mencionó Nancy Tracy? Bueno, el nombre de la autora es Nancy Fraser se escribe, ¿no? O sea, aquí lo escribo. Bueno, no, es eso, los títulos suelen ser eso, reconocimiento, y creo que hay un trabajo que es redistribución y reconocimiento, y no me acuerdo cómo es. Después ella agrega un tercer elemento en los últimos textos, donde dice que toda política tiene que tener, no estos 2 elementos, sino 3. En los últimos trabajos ella plantea que toda política tiene que tener un componente de redistribución, un componente de reconocimiento y un componente de participación.
digamos, o sea, cómo se garantiza el tema del lugar del sujeto en la participación. Lo que está en discusión en los trabajos que hace Nancy y otros autores es, hay una discusión sobre el modelo de democracia que tenemos, ¿no? La formalidad de nuestras democracias minimiza la voz de los sectores más postergados y demás, entonces hay una discusión que tiene que ver con ir hasta democracias no tan representativas y más participativas, o sea, con esquemas nuevos donde los grandes números de los conteos, de las elecciones y demás no terminen minimizando las voces de los sectores históricamente postergados. Uno podría decir las redes sociales, la gente en la calle y demás, lo que también expresa es el agotamiento de los mecanismos de representación que tenemos, y ese es un tema que también aborda Nancy Fraser. No tengo en este momento títulos en mente, pero componer Nancy Fraser y tratar de buscar los textos de ella es el tema fundamental que Nancy está trabajando. A mí me resulta sumamente enriquecedor leerla.